cadáver, pues sepa pues hasta cómo pasar el billetito por abajo, ni modo, así estamos, ¿no? No me quiero parecer al señor presidente, pero o si no, no le dejan ver uno el cadáver. Otra chica que le tocó circunstancialmente el 13 de marzo en España, cuando el atentado ferroviario que hubo, una de mis colaboradoras se encontraba ya de paseo con amigas que había conocido aquí en los intercambios y iba para la estación de tren y algo pasó que se tuvo que retrasar, no llegaba tarde, pero casi llega a Rayato el Caballo, que fue cuando explotó en la estación de Atocha, ¿no? Y también, ¿no? Con estas maravillas ahora de celulares. Oye, ¿qué hago? Pues ve que puedes ayudar, que puedes hacer. Diles que trabajas en tal lugar, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que estás en tal programa. Ella tenía un puesto importante en ese momento en la Asociación Mexicana de Psicología, en un puesto de dirección. Pues usa todos tus credenciales para eso. No tuvo necesidad la primera, usted es psicóloga, sin 3 cédulas y ahí está. Pusieron el chaleco y ahora le ayudaron. Sin más. Y ella se tuvo que hacer cargo de una cosa muy particular. Usos y costumbres en ese momento en España estaban con mucho prurito, mundial europea, de que ya los catafalcos no se podían abrir. Todas las cuestiones éticas y de salud y de etcétera. ¿Sí? Y se acordarán que murieron muchos centroamericanos y latinoamericanos ahí, que los tenían que reconocer sus familiares. Y entonces ella tuvo que negociar a muy alto nivel, a lo que sería el secretario del Interior de ella, para que a los centroamericanos y a los sudamericanos les permitieran ver el cadáver, si no, no entienden de que ya se murió el señor o la señora, hasta que no lo vean. Así como si estuviera chamuscado con charamusca y todo eso, pero tienen que ver. Usos, costumbres. Y ante eso nos hemos vuelto muy respetuosos de esa cosa que son los usos y las costumbres de la gente cuando hacemos intervención en crisis, para poder pues, llegar a donde tengamos que llegar. Y a nosotros nos ha resultado, yo que soy anticlerical y todo este tipo de cosas, trabajo con la iglesia absolutamente. Cuando lo de Haití, que nos financió el viaje que costaba una fortuna, peor que ir a Europa, fue Cáritas. Quien nos hospedó en Haití fue Cáritas. Y pues sí había que rezar el rosario y ese tipo de cosas. Yo me lo echaba medio dormitando, ¿no? Pero pues había que hacerlo, porque si no, no había apoyo. Y era muy importante el apoyo, porque a la hora que se ponía una camiseta de ellos, de Cáritas, la gente los respeta mucho. Es un país eminentemente católico que, para mi sorpresa, el 80% del sistema educativo está a cargo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y yo me sorprendí. Me agarró un señor negro grandote, vestido de obispo, y me llevaba en un Datsun viejo que tenía, desvencijado, pero andaba por toda la isla, y me llevaba a lugares que pues, yo en mi vida, aunque hubiera ido de turista, iba a ver. Y pasaba lo que me pasó en el mismo fenómeno de Cuba. Tal vez uno en La Habana dice, no, están re jodidos, va uno al interior y ya no están tan jodidos, ya viven dignamente. Lo mismo pasaba en Haití. En Puerto Príncipe la gente toma agua de la sequía, con la mano, agua negra, no hay más. Y al interior pues le dan uno de comer así hasta que revienta uno, frutas que yo nunca había comido en mi vida, un café exquisito que no pueden exportar. Hasta que dentro de la brigada que nosotros llevábamos, que era multidisciplinaria, un economista, que es el distribuidor de legumbres en la central de abastos, se avivó y dijo, pues denme las cosas, vamos a establecer un puente para que ustedes reactiven su economía. Y todavía más abusado se puso. Para ellos la desgracia es que no iban a tener una generación, ustedes son contadores, una generación
de ingenieros agrónomos. Y no tener una generación de ingenieros agrónomos en el país que estaba considerado el más pobre en ese momento, pues era una desgracia. Se los trajo a Chapingo, movió sus influencias, hizo lo que pudo y se trajo a la generación de ingenieros agrónomos que estaban allá atorados, se los trajo a Chapingo y funcionó muy bien. Lo mismo pasó con los médicos. Los médicos cubanos fueron más que solidarios, estaban al punto de una médica mexicana que se fue un día en ese puente aéreo que estableció Cancún, Haití, pues bajaron un retablo de una Virgen de Guadalupe y ella dijo así humildemente: yo quiero ir, yo soy médica, quiero ayudar. Y ahora la treparon en lugar de la Virgen de Guadalupe. Yo después me burlaba mucho de ella, y de veras. Y lo que sucedió es que esta mujer, afuera de la catedral, derruida por supuesto, allí por una carpita, operaba sin anestesia y a cielo abierto, porque no había de otro. Eso era lo que había y con eso tenía que arrancar. ¿Y qué creen? Sus compañeros médicos cubanos que estaban por ahí la alivianaron con material quirúrgico, con medicinas, con todo lo que ustedes quieran, para que la operación no fuera tan tremenda, ¿no? Esa es la intervención en crisis. Ustedes pensarían, pues hay que hacer cosas protocolares. Hay los protocolos, ahora existen en casi todas las profesiones. Y curioso, porque aquí, en este changarro, empezó cuando la primera inundación que hubo en Chalco, en el Valle de Chalco, aquí se hizo la primera brigada multidisciplinaria, de todos lados, de todas las carreras y de todas las profesiones. Y fue un tiro, fue una ayuda de muy bajo nivel. Después ya salió en la Gaceta y salió en la prensa, pero mientras se hacían las cosas, fue de muy bajo perfil. Y funcionaba muy bien. Otra cuestión que salió de aquí mismo, de este changarro, fue cuando el huracán Paulina. Uno piensa en Acapulco, pues Acapulco se levantó a las 2 semanas, igual fuimos, pero todo lo que era Oaxaca y todos estos lugares estaban dejados en la mano de Dios, y aquí se hizo la primera brigada multidisciplinaria para estos lugares, y fueron de todos, y en ese momento un veterinario en estos lugares se vuelve oro molido para la gente, o un ingeniero civil, o un arquitecto, ¿sí? Un químico, pues para ver si el agua es bebible o no. O sea, esa es la multidisciplina, no cotorreos de que, ay, escucha un rollo ahorita acá bien ajax de lo que es la multidisciplina. Eso es como funcionan los dispositivos multidisciplinares. Y se van armando, y se van viendo qué es lo que se tiene que hacer. Y una de las cosas que sí tenemos ya como norma es que después de que se hace el trabajo en campo, se regresa a un lugar neutral y se hace una dinámica de desahogo emocional. Tiene un nombre acá, de briefing se llama, ¿sí? De briefing, de briefing se escribe, ¿sí? Que es lo que se hace después del trabajo multidisciplinario, o aunque sea de la misma disciplina, se hace esto. Pero ahorita estamos con ese rock and roll también de quién ayuda al que ayuda. Porque tú preguntaste, Hilda, del perfil de la persona que ayuda. Entonces ya encontramos dos cosas. Los psicólogos sociales, que son malos como la carne de puerco en Semana Santa, sacaron un rollo que se llama el síndrome del buen samaritano, que está también en internet. Síndrome del buen samaritano, que según mi abuelita es: haz el bien sin mirar a quién. Que cuando me mandaba la doctrina, a ver, niño, aquí haz el bien sin mirar a quién. ¿Por qué mucha gente anda en este rollo? Los topos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué los motiva para estar en situaciones tan críticas, exponiendo su vida y haciéndole al héroe? ¿Sí? Una colega que ahora vive en Italia, Leticia Marín se llama, hizo el primer estudio de las motivaciones de estos que hacen ayuda humanitaria a la gente. ¿Por qué andan ahí de chimiscoleros ayudando a la gente? ¿Por qué andamos? Porque me incluyo en ellos, ¿no?
ayudando a la gente, pues simple y sencillamente andamos pagando algún karma o alguna manda o alguna cosa así, pero se requiere un perfil muy especial de personalidad y aquí va el eclecticismo, ¿no? De lo que decía, para sobrecompensar alguna bronca por ahí no resuelta que nosotros tenemos. Fíjense muy bien, porque esta mujer hizo el estudio muy acuicioso y le sucedió una cosa, por vicisitudes de su vida, hizo el primer protocolo, entrevistó a los topos y pues aplicó algunos instrumentos psicométricos, hizo varias cosas, y ahí la dejó, se casó y se volvió a funcionar y dejó la cosa por la paz. Años después va con el que era su director de tesis, que en ese momento era director de la facultad, y le dice: uy, no, mijita, no tengo ni un minuto ni para rascarme, ¿no? Ve con Álvarez, que tiene un poquito más de tiempo que yo, era su chichincle en ese momento, y ya me tocó la dirección en segunda etapa de tesis, y lo mismo que le dijo su anterior director, y es: pues, ¿qué crees? Tienes que volver a hacer todo, porque pues ya tus datos ya pasaron muchos años y piensa qué validez tengan. Lo que me presentó y lo que encontró después es exactamente lo mismo. Hubo variaciones mínimas, no había que cucharear ninguna estadística ni hacer ninguna cosa, porque los datos que se presentaban acá en el 85, 10 años después, en el 95, se volvieron a presentar, lo mismo. ¿Qué encontró esta mujer? Encontró que mientras los topos, los originales, los de Tlatelolco se llaman ahora, eran el centro de la atención, tenían a la prensa encima de ellos, sentían que eran benefactores de la gente, pues eran lo mejor de lo mejor que hay en este mundo, buenos maridos, buenos trabajadores, con una conciencia cívica impresionante, con una ética a prueba de lo que quieran, ¿sí? Mientras estaban con el reflector. Les quitaban el reflector y se volvían justamente lo contrario. Gente muy complicada, para no entrar en detalles, ¿no? Hasta que volvía a haber otra situación donde ellos tuvieran que intervenir, y entonces volvían a ser otra vez los muchachos chichos de la película gacha y los héroes, ¿sí? Pero después entendieron ellos mismos que no podían seguir con esta heroicidad pues tan dejada de a veces 5 años o de lo que sea, y ahora que ya ni los dejan asomarse siquiera a los desastres. Entonces aprendieron que lo mejor que podían hacer era entrenar gente, porque se volvieron expertos, tomaron cursos en todos lados, expertos en estructuras colapsadas, cómo meterse con el perro y sin el perro, y a pesar del perro, y hacían cosas. ¿Qué pasó después con estos compañeros topos? Ellos eran muy renuentes y reticentes a recibir cualquier ayuda psicológica. O sea, no, nosotros podemos solitos y nosotros no necesitamos vejigas para nada. Ahora ya no. Ya les entró un poquito de humildad, que quiero creer yo, y ahora sí aceptar que se les dé alguna ayuda psicológica. Son famosos fuera de México, en México no los dejan hacer nada. Sí, de las parajodas, sí. Tú dirías, ¿sí? Parafraseo a la maestra Sanderón, ¿sí? Pero no lo digas, no me cite esa bibliografía de esta cuestión de las intervenciones psicológicas. ¿Y qué encontró después Leticia Marín? Se fue a la Franja de Gaza, ¿sí? Aplicó los mismos instrumentos, replicó y se encontró lo mismo. Tanto con los árabes como los israelíes se encontró lo mismo, pero todo esto ya en una zona de guerra y no de muy buena manera que la trataron. Replicó después cuando empezó a haber atentados terroristas. Ella vive en Italia, lo aplicó en Italia, en Francia y en Inglaterra, y se encontró lo mismo con los cuerpos de rescate, con los cuerpos de ayuda psicológica. Encontró la misma dinámica. ¿Qué les quiero decir? Que son gente que tiene pues cierta proclividad a ayudar al otro, porque alguna cosa está pagando, alguna situación les sucedió que no han resuelto y que muy bien la canalizan por ahí.
muy bien la han hecho. Incluso hay ahora que está muy en boga todo esto de los migrantes. Achotegui, un investigador español, ¿sí?, sacó el síndrome de Ulises. ¿Qué es lo que les pasa precisamente a las personas que son atendidas en esta situación de crisis que tienen cuando llegan a otro país y todo lo que les pasa, sobre todo en Europa? Y Leticia no se quedó atrás, dijo, pues si este hizo el síndrome de Ulises, yo voy a hacer el de Penélope y a ver, díganme que no. ¿Por qué? Porque la dinámica por género es bien diferente en cuanto a cómo viven las situaciones de desastres. Se vive diferente por género. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres son las que pueden organizar en un albergue, por ejemplo, la cocina, la limpieza, que los niños estén en buen resguardo. Los perros, sí, a ti te tocó, ¿verdad? Ahora, los perros y todo. Las mujeres son las que, los señores que hacen, quieren reconstruir físicamente lo que se cayó. Oiga, no quiero participar en una dinámica psicológica, no, mi madre, véngase a echar pala y ayudarme a levantar el muro. Es como ellos resuelven ese tipo de circunstancias, ¿no? Son bien diferentes. Las mujeres muy organizadas, muy bien, muy esto, muy lo otro, y los señores con su caguama echando voladillo. Porque así es. Tampoco nos vamos a, ay, como la caguama. Pues sí, si no chupa una con ellos, no le creen a uno. ¿Por qué? Pues porque así es. Lo vimos en Villahermosa, lo vimos en donde que se les pegue la cara. Lo hemos vivido de que los hombres funcionan más en que ya pasó, ya bajó el agua, ya no tiembla tanto, ya no sucede tantas cosas, o ya el narco ya se fue, porque también esa es otra, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconstruir físicamente lo que hemos perdido? ¿Sí? Entonces hay todo este rollo de las... ¿Cómo insertarse en un estado que no responde a las necesidades y que sigue teniendo el poder a través de la vida y muerte de los ciudadanos? ¿Cómo organizarnos? A ver si más específica, si es alguna cosa. O sea, en los temblores y en todo eso, no hay fondo para desastres. Sí, sí, pero no lo vemos. Bueno. No se ayuda a la gente tiene que marchar, le avientan a la policía. Cuando los ciudadanos quieren ayudar al perro, a la abuelita, a la muchacha, meten al ejército. O sea, hay una serie de arbitrariedades así impresionantes, porque lejos de que el Estado ayude, a veces obstaculiza, a veces no tira los edificios que se tienen que tirar, a veces dice que no hay problema cuando sí hay edificios muy deteriorados. No hay ninguna institución así como, porque a inmediato plazo supongo que sale la sombra, que es lo que estás diciendo, ¿no? Aquel malandrín ante la injusticia, bueno, se acomide y empieza a salvar y a rescatar cadáveres, pero algo más permanente, más pues para incidir como sociedad civil, porque somos los que nos estamos ayudando. Pues mira, y mejor que tú te voy a usar de ejemplo lo de los perros. Bueno, sí, pero somos solos. Pero espérate, porque no es así nada más de que llegó con los perros y ya les vamos a ayudar, no es cierto. Estábamos dando un curso porque no nos permitían dar cursos ni aquí, por cuestiones, y ya ustedes comprenderán. Entonces, pues como yo siempre he dicho, agarro por mi cuenta las parrandas, organicé mi grupo y nos fuimos a dar un curso que lo anunciamos un viernes, después del sismo fue el martes, ¿no? ¿Sí? En viernes lo anunciamos por las redes, nos prestaron una casa, primero nos habían prestado el ILEF y luego nos batearon, también broncas que tenían internas. Entonces alguien comedido nos prestó una casa vacía, alquilamos sillas de nuestro dinero, por supuesto, porque no había, ¿sí? Y se convocó a un curso para que en ese momento la gente que estaba ayudando pudiera desahogarse y supiera qué hacer, así como ahorita en preguntas y respuestas.
Yo dije, pues van a llegar unas 50 gentes, cuando mucho, porque pues, está muy prematuro. Esto fue una noche, ya muy noche, y el curso era el otro día a las 11 de la mañana. La casa estaba atascada, no cabía gente. Y entonces tuvimos que darlo por partes, hacer los ejercicios de primeros auxilios psicológicos, que son una serie de ejercicios que hay que conocer, que hay que saber. Y nos encontramos con una cuestión muy particular, ¿sí? Llegaron de Guadalajara, quién sabe cómo estuvo, llegaron de Monterrey, de Guadalajara, de San Luis. Llegaron de Guadalajara unos que traían croquetas para perros, camionetas. ¿Cuántas eran? Era una camioneta con croquetas. ¿Sí? Y pues me preguntan a mí qué hacemos con ella, pues nos las comemos, ¿no? Sí. No, pues le hablé a ella, que yo sé que le da por ayudar a los perros. Ahora ya están las croquetas y pues que organícense para que... O sea, si se fijan, lo que hacemos muchas veces es enlaces con gente que sabemos que necesita tal cosa, ¿sí? Pasado ya toda la cuestión, en Iztapalapa nos solicitan que atendamos a los maestros que van a empezar a dar clases, porque estaban igual de apanicados que los chavos. Y entonces ahí fue muy puntual. Vino una de mis colaboradoras, esta que les digo, Roxana, que está haciendo un postdoctorado, no sé qué madre, en España, justamente vino en mis días. Y le dije, órale, bajando del avión, te están esperando en Iztapalacra, porque ahí están los maestros esperando lo mismo que hiciste en Coajimalpa, cuando explotó el hospital pediátrico de Coajimalpa. Junto al hospital pediátrico había una secundaria, una primaria y un jardín de niños, estaban ahí pegaditos todos. Y esta agarró y se fue a dar cursos con los maestros y a supervisarlos para ver qué podían hacer con los niños, cómo trabajar con ellos. Ella es experta en psicología de desarrollo infantil y ha desarrollado modelos sacados de este protocolo que les dije de la doctora Hernández. De ahí se nutrió, ella lo amplió y ahora de España me dicen que traen unas maravillas. A ver qué nos traen por allá, ¿no? Que como dicen luego muchos de mis colegas, que eso ya lo hicimos acá, nada más se llama así. Ya hemos desarrollado muchas áreas de oportunidad, digamos, ¿no? La otra, una cosa que se ve que se permea aquí con respecto a lo que podía ser una crisis. Traigo la presentación, si otro día me invitas, a lo mejor lo vemos con calma. Toda la cuestión asociada a las tutorías académicas desde la intervención en crisis, por todo eso que están ustedes trabajando con sus alumnos, ¿no? Cuando empezamos a hacer el protocolo de las tutorías académicas en Anubias, pues nos quedó muy claro, eso no da para más, porque lo quieren usar lo mismo para curar los callos y para que se le quite el sudor de las pies, y no da para mucho. Para lo que sirve, ¿sí?, es para tratar de evitar, fíjense, la deserción escolar a través de indicadores muy claros y atacar el problema. No andar dando palo de decir, pues yo creo que tal cosa. O como político, pues a mí me parece que esto no. Primero veamos cómo está la cosa, cuál es el emergente, y atacar ese emergente. Ya los otros se irán atacando después, pero hay uno que en ese momento está permeando. Creo que tiene más de 10 años que el emergente social de la deserción escolar en mujeres son los embarazos no planeados o tempranos. Parece ser que eso no ha variado, que ahí sigue. Hay otros factores que inciden en la deserción escolar, ¿sí? El segundo factor, pues ustedes ya saben, el acoso sexual. La violación sobre todo. En sus casas. Se va el abuelito y a ver, nietecita, que no sé qué presta para la orquesta, que nada te presta. Acabo de ir a una secundaria en Tlalpan, que ya me habían invitado. Es como en chiquito el CCH Sur, así por desniveles y junto al bosque, y había un hoyo atrás. Y por ese hoyo se escapaban los alumnos, llevaban a las chavas y les metían cosas en la bebida. Y había una fila enorme de taxistas esperando el turno para violar a las niñas de secundaria.
hasta que llegó una chica inconsciente, encuerada y toda desorientada, que no sabía qué había sucedido, y obviamente ella perdió la escuela porque no quiere regresar a la escuela para que le estén preguntando sus compañeras, y viven en un pueblito, no tienen recursos económicos. Entonces, como algo aparentemente tan simple, ¿verdad?, que es el territorio del cuerpo de la mujer, así como que es de cualquiera, llega a destrozar vidas y llega a causar verdaderos desastres, ¿no? Pues una deserción escandalosa en educación básica y en educación media, ¿no? Y pues ya se sabe, o por lo menos se detectó hace 15, 16 años, el primer protocolo, y nos quedó muy claro, pues esta es la bronca. Estábamos hablando en general de preparatorias, de universidades públicas, en general en toda la República, porque fue nacional la cosa, y en todos lados se repetía lo mismo. Una de las cosas que sabíamos de la deserción escolar, y yo creo que se ha incrementado, es ante la oferta del sicario, de que pues, ¿para qué estudias en el colegio de bachillones? Acá vente conmigo y verás que te vas a hacer rico en 2 años o menos. Y los vuelven dealers, burreros, lo que ustedes quieran, hasta niños de primaria. Ante esa oferta, ¿qué podemos ofertar desde la academia, ¿no? La verdad, les voy a ser muy honesto, no mucho. No mucho en cuanto a suplir esta cuestión inmediata de y entonces los programas tutoriales se enfocaban en ese tipo de situaciones, a cómo prevenir esto. Funcionó, sobre todo en donde menos esperábamos que funcionara, en el colegio de bachilleres. Ya lo agarramos como laboratorio, bueno, los bachillones quieren y nos dan chance, ahora hagamos lo que tengamos que hacer y funcionó. No les voy a decir que se resolvió el problema, porque sería la mentira más grande, pero sí amainó bastante toda esta cuestión de que el proyecto de vida de los chavos, ¿no? Usted quiere ser dealer, ser narco, ser esto y vivir 2, 3 años a todo lo que da o algo más. La premisa no era muy fuera de lo común, ¿no? Ahora, todo esto que sería la atención psicológica a lo que ustedes decían, a los pares, ¿no? Y a veces a las autoridades, a los académicos, pues que se hacen de la vista gorda o se hacen patos, ¿no? Porque dicen, yo por qué compro pleito acá, si ni es mi bronca, ni mi familiar es, luego puras broncas, ¿sí? Y pues un poco sensibilizar a los profesores ahorita que tienen esta cuestión de que pueden frenar mucho de este problema sin que pensemos que se va a resolver ni siquiera al 50, con un 40 ya estamos por bien servidos. Sí, porque luego nos vamos a resolver todo, no, hay lo que se pueda, ¿no? Y con la mejor de las cuestiones, trabajando mucho con los chavos. En esto sí, esta Fina nos trajo esta cuestión de los cuentos de sabiduría, que pues nosotros los llamamos de otra manera. Ella lo trabajó y se engolosinó con niños mayas y con niños zapotecos, y le salió un trabajo muy bonito. Pero pues aquí alrededor, como ya en Xochimilco ahorita, en San Gregorio estamos viendo esta cuestión, ¿sí? De cómo trabajar con los niños que están regresando a la escuela con problemas de los que ya dominaban la lectoescritura, ya se les olvidó. Los que ya de alguna manera tenían cierto dominio de la aritmética elemental, pues tampoco. Ya ni les digo de las otras áreas, ¿no? De geografía y eso. Donde vives, pues con un trabajo, se acuerdan de Xochimilco y de San Gregorio, ¿no? Pero es una afectación educativa en este caso, secuela de la cuestión que ellos están viviendo, porque también están con que pues ahorita ya les tembló y ahorita ya vienen las inundaciones. Están con eso, las preocupaciones es. Sí. Ya les tembló, ya tuvieron el frío de invierno, que estuvo duro. Estuvo muy duro en la calle, además. Así bueno, sí.
Y ahorita lo que tú decías, ¿no? Fondos sí hay, pero pues ya saben dónde andan, ¿no? En las campañas, que está muy bien. ¿Sí? Todo el mundo lo dice en las campañas, pero sí están en las campañas. ¿Sí? Pero todos se lo están jineteando el año de Hidalgo, ¿no? También. Se están llevando hasta los lápices que no se le dan una pellizcada al presupuesto. ¿Sí? Muy bien. Pues más o menos esta es una idea muy general de... podríamos entrar en detalles, pero yo los invito al curso, que se va a dar el 4 de junio. Ahí vamos a ver al detalle, por ejemplo, qué es un desastre natural, qué es un desastre socioorganizativo, cuáles son los de mayor incidencia y frecuencia, por ejemplo, en México, por regiones geográficas también. También podríamos, allí mismo vemos qué tipo de alternativas o qué tipo de situaciones ya efectivas hemos hecho que nos han dado resultado. Porque yo les puedo decir, lo que hicimos en la guardería ABC, tal vez no lo podamos replicar en otro escenario, en un ambiente muy particular, con una situación muy particular, que en el caso de la News Divine fue otro rollo, por ejemplo, completamente diferente. Se hizo lo mismo, nada más que bien diferente. Para los que no lo tengan claro, la News Divine discoteca está ahí cerca de Prepa 1 o de 3, ¿cuál de las dos? La 3. La 3. Sí, estaba, ya no está. ¿Ya no está? ¿Ahora dónde está? Lo convirtieron en estación de bomberos, la News Divine. Ah, no, yo decía de la prepa. Ah, no, ya, la prepa sigue. No, sí. El antro lo quitaron. El News Divine lo quitaron. Sí. Qué paradójico. El chiste ahí fue que nadie se hizo responsable de lo que pasó de las autoridades del gobierno del Distrito Federal entonces, y hubo pues un desastre de que los chicos que estaban ahí, que terminaban cursos de las secundarias de San Felipe, de los bachilleres que estaban ahí cerca de los Cebetis y Centis y todo eso, de la Prepa 3, y los que bajaban de Tepito, los que bajaban de San Felipón, que le dicen ellos, y de Catepón, porque ahí se reunían todos. Se iban a echar una chela y a bailar, y era su fiesta de fin de cursos. Y muchas muchachitas se fueron a cambiar a su casa, a ponerse monas para ir al dancing y echarse una chela. Álvarez y Casa, que en ese momento lo respetaba, ahora ya no, ¿sí? Pero dijo, ahora resulta que ser estudiante de secundaria y preparatoria y tomarse una cerveza es un delito. Cuando era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí del gobierno del DF. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué nos llaman? Porque sucedió una cosa que está documentado en la prensa. Sacan a los chavos, los granaderos los empujan por un lado, los perjudiciales por la parte de atrás de la discoteca, y muchos mueren asfixiados porque quitan la luz, quitan la salida del aire acondicionado, y muchos se mueren, pero se mueren afuera de la discoteca, ahí junto al amigo, junto a la hermana, junto al primo, ¿sí? Y si tú querías ayudar, te toleteaban los granaderos, o se te morían ahí enfrente. No con eso los trepan a camiones de RTP, los separan, muchachos y muchachas, se los llevan a la delegación, a la Gustavo Amadero, y adentro de la delegación, en un salón oscuro completamente, desnudan a las muchachas y las fotografían. Cuando llega a la Comisión de Derechos Humanos los visitadores y nosotros atrás de ellos, porque nos invitan a echarles porras, porque no sabíamos qué carajos hacer en ese momento. La pregunta es, ¿por qué estaban fotografiando los genitales de las muchachas? Lo que nos dicen es para ver si son mayores de edad y podían estar en el antro. Así con esa, ¿sí? Los visitadores hicieron un muy buen trabajo, las sacaron, las vistieron, y ya después nosotros pudimos hacer algo de primeros auxilios psicológicos en el lugar. Y con los chavos que se les había muerto a alguien, pues también, que era la mayoría de ellos, pues si le toca a uno, les toca a todos, ¿no? Los vieron morir ahí en la calle. Al otro día, cuando le preguntan, esa misma noche, cuando le preguntan al entonces jefe de gobierno, oye, ¿qué onda? Ah, no, yo no sabía.
le echó la culpa a un señor que se apellida Sayas, y pues yo me lavo las manos ahí. Metieron a la cárcel. Sayas le dio tiene diabetes, entonces le dio un coma diabético y ya se quedó en el hospital. No sabíamos si era histeria, coma diabético, pero el señor fue a parar a un hospital porque se le cargaron todo. ¿Sí? Cuando todo el mundo sabía que Sayas se dedicaba a otra cosa, fue un criminólogo, no lo voy a ningunear, pero no sabía de operativos policiales, sobre todo con jóvenes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se criminalizó a los jóvenes y salió una emergencia social que no habíamos contemplado, sobre todo en la delegación Gustavo Amadero, como una población juvenil muy grande, conectada con los demás, de modo que no se conecten con Tepito, con Morelos y con Felipe. ¿Sí? Ahí están todos, ahí están apandillados todos, y aprendieron una cosa. Trabajamos ahí con dos organizaciones, Marabunta, que después se volvió muy famoso por Televisa. ¿Sí? Eran chavos, banda, bien intencionados, pero pues si nosotros no teníamos ni para el camión, ellos menos iban a pie. ¿Sí? Y de repente amanecen con 50 millones y yo Televisa. Esta cosa quisiera que vamos a México arriba, ¿cómo se llamaba? Les dieron 50 millones, no sabían qué hacer. Nos decían, ayúdanos a gastarnos, y como no, con mucho gusto. Nosotros nos hace falta todo y ellos también, pero de no tener nada a tener eso, y ahora ya se volvieron en unos promotores sociales dentro de esa comunidad muy importante. Y todo lo manejan a través de una cosa que se llama arteterapia, por ahí les digo, no han hecho bien. ¿Sí? Pero todas estas cuestiones, como ven, son procesos. En el momento en que pasa la desgracia en la Dios Divine, pues los familiares, la comunidad no podían entrar los policías ahí, les volteaban las patrullas y les volteaban las camionetas. Estaba la gente enardecida, hasta que después se negoció con los vecinos que dejaran entrar a la policía bancaria industrial. Porque si no, ¿tú lo viviste? No. Pero empezamos bien la historia, ¿no? Sí. Y bueno, así ejemplos les puedo poner porque pues hay cualquier cantidad de cosas que se han hecho, y entonces no se puede comparar lo de aquí con lo de acá, o lo de un desastre natural, inundación en Chalco, que ya parece, cada 10 años pasa lo mismo, y la gente no se sale. Ya fueron los arquitectos, los ingenieros de aquí de Luna, los biólogos, oigan, le va a subir el agua negra otra vez aunque vive en tercer piso, no le hace yo aquí me muero, así. Entonces, Marita, ¿le contestas? Sí. Que te diga qué onda, Hola. que ya deposité la pensión alimenticia. Muy bien, pues quisiera abrir un diálogo con ustedes, a ver si se puede. Ya más les doy una panorámica general, ¿no? De lo que es esto de la intervención en crisis, que tiene muchas aristas, ha habido muchas fallas también. No les puedo decir que todo ha sido miel en penca, pero ha habido. ¿Sí? Que al rato hablan. ¿Quién soy? No es cierto. ¿No? Que al rato te llamo. Ah, bueno. Que no le ha llegado el depósito. No me llega del depósito, que yo que, ¿por qué me ando metiendo? Ya le dije que no, un problema. Que a ti también te tocó. Que aquí sí, todo en orden. Ya se la gastó. Sí, ¿no? Porque le llegó menos y todo está muy bien. A mí ya me deposité. A mí ya. Ya a ver si ya antes. Muy bien. Bueno, yo sí quisiera, bueno, me ha encantado toda esta expresión que has presentado de diferentes casos de desastre. La intervención inmediata que señalas tú tiene que ser antes de las 72 horas, o si es posible a las 2 horas de manera emergente. ¿Qué pudieras tú recomendar al grupo de profesores universitarios? ¿Cómo dar una atención de auxilio psicológico de manera emergente en caso de que algún estudiante nos comente, me está pasando esto y no estoy a gusto, me está molestando, me está creando daño? Y usted es la primera persona que yo se lo quiero comentar.
¿qué podemos hacer como profesores? Porque no estamos capacitados para ello, no estamos preparados, ni tampoco la institución ha planteado normas o procedimientos que nos permitan, que nos orienten cómo atender a los jóvenes, ¿no? Ante diferentes situaciones. Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, pero bueno, tiene sus respuestas y muy variadas, ¿no? Con la comunidad estudiantil, en particular con la comunidad universitaria. ¿Qué es lo que hemos hecho y que nos ha dado cierto resultado en diferentes papeles, en diferentes lugares, ¿no? El peor lugar, váyanse de espaldas, en la Facultad de Psicología, no les recomiendo que vayan. En casa del herrero, asadón de palo sobre el piso. El mejor lugar, durante una década, no sé si lo siga teniendo, para brindar atención en situaciones críticas a los estudiantes, era la Facultad de Ingeniería. Tienen un grupo de psicólogos muy competentes y de no psicólogos que ante problemas que siempre están asociados a problemas personales con problemas escolares, sabían qué hacer desde lo psicopedagógico y desde el acompañamiento de las personas. Lo que quiero subrayar es la segunda palabra que dije, el acompañamiento, que se sientan acompañados. Utilizamos el modelo de Bela Quismol nosotros para los dispositivos que tenemos, 6x6, ¿sí? 6 sesiones de 60 minutos, marcadas 2, 2 y 2, como lo marca el protocolo de la terapia breve, 2 de introducción, 2 de desarrollo y 2 de despedida, ni una más, porque siempre tenemos ay no, pues pobrecito, se quedó corto, ¿no? Ya si requiere cirugía mayor, lo derivas a una asociación psicoterapéutica de la que te ocurra en ese momento, y la mayoría de la gente resuelve el conflicto por el que está pasando en ese momento. La segunda alternativa, que hemos visto que funciona muy bien, tomarlo al alumno en tutoría, ¿sí? Y acompañarlo durante el semestre. Ahí pueden hacer muchas cosas, aparte de jugar ajedrez con ellos y videojuegos que tienen que aprender y todo este tipo de cosas. Una de las cuestiones importantes que tenemos que hacer es que el alumno se sienta escuchado, no señalado, sino que seamos una escucha atenta de ellos y sensibles al problema por el que está pasando. Les doy otro dato. La dirección esta de comunicación de la ciencia, el universo, nos convoca para que veamos cómo podemos prevenir el suicidio de los jóvenes, era en general, pero en particular el suicidio de los jóvenes en la estación Copilco. No se dice porque se maneja muy acaso, sobre todo por autoridades del metro. Ustedes que han de ser profesores, seguramente en la clase de 3 no llegan los alumnos. Yo que soy retrasado, pues 3:30 y todavía no llegan, pues ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué onda? Están echándose la torta, están con el mal del puerco, del jabalí, que todavía es más salvaje, están ahí echándose su coyotito. ¿Por qué no llegan? Pues porque alguien se aventó en el metro y ya entorpeció toda la línea y los alumnos no pueden llegar a clase de 3, ¿sí? O de 4, ¿sabes? Gracias. Se trató de hacer todo un protocolo para prevenir el suicidio en el metro, que a la fecha las autoridades de la Ciudad de México se están haciendo, ¿sí? No, sí, que ya merito. La idea era muy simple, tener un teléfono conectado al call center de la Facultad de Psicología y poner una serie de carteles en el trayecto de los pasillos disuasivos para que lo pensaran 2 veces antes de aventarse a las vías del metro. ¿Sí? Como todo, como está muy manoseado esto, pues no hemos podido ni medir la efectividad de los mensajes, si estos han sido útiles o no, y no hay datos muy precisos en el call center, ya lo convirtieron también en quién sabe qué cosa, entonces ya no hay datos epidemiológicos muy estrictos de que si la gente pues habla de ideación suicida o de que la vida no vale nada, y lo teníamos muy claro, de aquí al metro, si lo dejó la novia, si no trae para la torta, si lo reprobaron en la materia principal de su semestre, vámonos tendidos, ¿qué ando haciendo aquí?
Y es tan frecuente esto que suceda, que bueno, podemos desde aquí, la ida con un tutor, y si ustedes son tutores buena onda, como hay algunos, oye, no traigo para la torta, toma 10 pesos, no te hace ni más rico ni más pobre, te acompaño y cómete una torta, una quesadilla conmigo aquí, un taco de canasta, ¿no? O quieren ser más efectivos, Vámonos a las chelas. a la chela, pero después de la chela, oye, ¿ya tienes beca alimenticia en tu facultad? La hay. Un administrador de la Facultad de Psicología resolvió el problema de los tutores de la manera más práctica. Estábamos acá en todas las teorías pedagógicas y didácticas y psicológicas, sociológicas y la fregada. Y yo pico en una junta. Oigan, ¿ya vieron si los chavos en clase de 7 ya desayunaron? Hice una guajolota. Mi madre estaban muchos de ellos con la panza de farol, o los que traían lana se habían echado 2 guajolotas, estos también estaban durmiendo. Unos por desnutrición y otros porque no. ¿Sí? Fíjate que yo he trabajado tutorías desde que lo desarrolló Núñez en el 2000. Sí. Y a lo largo de todos estos años, el gran problema de las tutorías no es la tutoría en sí. El gran problema es que el tutor no sabe detectar y prevenir este tipo de situaciones. Le da miedo a muchos tutores enfrentarse a tener que darle 10 pesos para la torta o enfrentarse a tener que curarle el corazón al chavo. ¿Ah? Y te lo dicen claramente, te dicen, bueno, ¿y luego qué hago? ¿Le voy a tener que dar los 10 pesos todos los días? ¿O lo voy a tener que consolar pues si yo ando en las mismas? ¿No? Y yo lo que he podido ver es que el programa de tutorías es muy noble, es muy efectivo para prevenir, pero se carecen de redes. Estas redes de apoyo que requiere un tutor, que sepa, oye, pues sí, trae una bronca emocional, pero yo no soy psicólogo, pues hay que mandarlo. ¿A dónde lo mando? Fíjate, ¿Cómo le hago? Programa de tutorías, así resumido, después de toda esa experiencia y en el Núñez en toda la República, es ¿a dónde tienes que acompañar al chavo para que resuelva el problema y hasta dónde está de tu mano poderlo resolver? Después el ejemplo de la beca alimenticia, porque este administrador de la facultad nos dijo, pues hagamos una cuestión, no teníamos ni siquiera el patio de comidas ese que tenemos ahora, pero pues un vale para que puedan ir a cualquiera de las cafeterías a comer o a desayunar. ¿Sí? Porque no tenemos los 10 pesos para dárselos diario, al rato ya se nos volvió un problema para nosotros también, porque se hace vicio, ¿no? Entonces, buscar este tipo de alternativas que le permitan desde la institución ver qué podemos generar con ellos. El mal de amor es que es lo más común, ¿sí? Pues eso es lo, ¿sí? Ni les ha tocado, ¿verdad? Ni saben de eso. A nosotros nos han platicado, en la facultad nos han platicado de que hay ese problema, el mal de amores, ¿sí? Y tal vez uno está igual o peor, ¿no? Está uno divorciando, está uno y llegan, ay, me cortó la novia, que no, me cortó el novio, o el novio quiere la prueba de amor y no sé qué hacer. Pues ya saben, ¿no? Lo de, ¿sí? Lo común. ¿Cómo podemos acompañar a este cuate que toma la decisión, ¿sí? Pues más razonada, menos, que menos problemas o menos conflictos le vaya a tener. Y si no sabemos qué hacer con él, tenemos un montón de instancias, pues aquí mismo, ¿no? Hay servicio de orientación psicológica en el más puro, estricto sentido de la palabra. Yo les mando tiro por viaje a alumnos para acá. Me han de odiar porque me venimos el profesor Albures ahí que nos mandó para pues, qué padre. Y aquí, ¿sí? Se los derivo acá, se los derivo a salud mental y medicina, se los derivo también a la facultad de psicología, si es que hay cupo, porque siempre está hasta la madre. ¿Y salud mental igual? Salud mental igual. El centro médico. El centro médico ya ni les digo, ¿no? ¿Saben que hay alternativas de la facultad de contaduría? Tiene un muy buen centro de atención psicológica. La gente no lo sabe, es lo mejor que hay en la universidad. La facultad de veterinaria también, ¿sí?
sea, es cosa de buscarle. Porque lo primero que les van a decir, eres veterinario, no soy biólogo, pero se parece, ¿no? Soy médico, pues, que tantito, ¿no? Igual recetamos y sacamos radiografías. Matamos ¿Eh? vivos. Entonces, chistes, una de las cosas que nos funcionó mucho cuando empezó el call center de la facultad es tener un directorio De instituciones de a de veras, porque nos pasaba el gobierno de la ciudad o alguna institución privada, nos pasaban unos directorios así, ¿no? Sí, Tenían Ya 5 se teléfonos de a Davis, ¿no? sí. O cobraban. O ya no estaban actualizados. Y entonces, pues la tarea de uno es, sí, en nuestra base de datos tener actualizados lugares donde vamos a poder. El problema que también vimos mucho, sobre todo cuando Urbanismo y Valle, se cargó mucho pues, la asesoría para los chavos, para las chavas sobre todo, que querían interrumpir el embarazo. Pero mucho. Y la gente que colaboraba conmigo me decía, oye, pues parecemos más bien gestores que otra cosa, ¿no? ¿Y en qué consistía la gestoría? Que si ya habían tomado la decisión, acompañarles. Porque pues no iban ni con la mamá, ni con el papá, ni con el pariente, ¿no? El acompañamiento que ahora es la moda en psicología, bueno, moda de hace 40 años, pero moda al fin, ¿no? Pero es el acompañamiento ante una situación crítica. Pues yo creo que, y es cosa de, en esto de la intervención en crisis, otra vez reiterando tu pregunta de que cuál es el modelo, pues es todo y nada, ¿no? Pero hay una cosa de mucha efectividad. Si el alumno se siente acompañado, ya de veras, ¿sí? Pues va a haber consecuencias de esto. La otra, para los tutores, que creo que son todos ustedes, es una cosa, hay alumnos con los que pues, no hay miga, no me llevo, me cae gordo, lo que sea. ¿Sí? Pues pasa, ¿sí? Con este güey, no le apestan las patas, o es muy claridoso, o viene muy ligador, o qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Pues derivarlo con otro colega que no le cueste tanto trabajo, o que le recomiendo un tranquito para las patas o alguna cosa así, ¿no? Pero sí es eso, ¿no? Que sienta que el acompañamiento del tutor no es como se permitió desafortunadamente la tutoría, que me parece que